Una vez más vamos a leer la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, el versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Ahora leamos en 2 Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, el versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y leamos también 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, el versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Marcos, mi hijo, os saludan. Que el Señor bendiga su palabra y lo que hemos venido reflexionando acerca de Marcos Evangelista, porque estamos en ese tema hasta hoy día. Dice en Proverbios el capítulo 24, versículo 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y al analizar la vida de Marcos, de Juan Marcos, hemos visto que este joven cayó en sus buenas intenciones, en ese propósito, en ese interés fogoso que tenía en las cosas del Señor. Por esos avatares y golpes que dan los viajes, se desalentó y se volvió a su casa cómoda en la ciudad de Jerusalén. Esto, por supuesto, causó una disensión, una fricción entre su tío Bernabé, que lo quería mucho a él, con su compañero de viaje, el apóstol Pablo. Y quiero decir que este joven se levantó. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esto no es una invitación a seguir cayendo. No es una invitación a seguir fracasando. Porque un golpe que nos damos en la vida debe ser una lección fuerte para toda la vida. Evitar entrar en el terreno peligroso. Evitar entrar en conversaciones que no son limpias ni buenas. Evitar la compañía de aquellos que a veces nos inducen a cometer un error, para no llegar a decir 7 veces cae el justo y voy a seguir cayendo. Que Dios nos guarde. Ojalá que nadie nunca cayera en el camino del Señor. Pero va a haber siempre fracasos. No podemos decir que no, porque estamos en esta naturaleza que nos envuelve, nos tiene. Cada día la tenemos con nosotros, el peor enemigo, nuestro viejo hombre viciado conforme a sus vicios y costumbres. Ahora, esta fricción que se produjo, esta contención entre Pablo y Bernabé a causa de Juan Marcos, estaba destinada a traer mejores cosas. Mejores cosas. Hermanos míos, en la obra del Señor, en la iglesia, en la asamblea, en la congregación, siempre va a haber fricciones, entredichos, va a haber forcejeos. A veces nuestra naturaleza nos empuja a querer hacer primar nuestros caprichos, nuestra manera de pensar. Pero no debe esto distanciarnos. No debe estas fricciones alejarnos, porque el enemigo quiere traer
peores cosas por una fricción, por un entredicho entre los hermanos. Pero el Señor quiere que nosotros capitalicemos esas fricciones, esos entredichos para mejores cosas. Y esto es lo que ocurrió. Esto es lo que ocurrió en este entredicho entre Pablo y Bernabé por causa del fracaso de Juan Marcos. Hubo un momento que se separaron, pero no se rompió la comunión entre ellos. Se separaron para trabajar por separado. Pero esto trajo mejores cosas. Si hubo ese entredicho en Hechos 15:39, luego vemos por los mismos escritos de Pablo, que ya los hemos leído, que sus relaciones y comunión no sufrieron ningún daño. Así lo da a entender el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 9 de la carta a los Gálatas. Marcos, sin duda, reflexionando luego en su conducta tan indigna de haber abandonado a los siervos del Señor, se había arrepentido sinceramente y había sentido con vergüenza el haber sido motivo de separación entre dos siervos del Señor, cosa que motivó una reacción definitiva en su vida, es decir, en la vida de Juan Marcos. Todos nuestros errores reconocidos, confesados, enmendados, enderezándonos, va a traer reacciones definitivas en nuestras vidas para bien, para ubicarnos en el futuro, como debe ser nuestra conducta. Este es siempre el camino de una verdadera restauración, no hay duda, porque el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Tal era el cambio efectuado en Juan Marcos y su consagración al Señor y utilidad en su servicio, que Pablo se convence que la gracia de Dios lo había restaurado. La gracia de Dios lo había restaurado y lo había restaurado perfectamente. De él, de Juan Marcos, escribe después el apóstol Pablo que era uno de los dos que permanecieron con él, acompañándole en su prisión, en la cárcel en Roma. Y para consuelo suyo, escribió esas palabras que las hemos leído en Colosenses, el capítulo 4, versículos 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, mire, Aristarco era compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, y en el verso 11 dice, y Jesús, también llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Oh, qué bendición tener hermanos que se han equivocado y han vuelto al camino y ahora son un consuelo para los que sirven al Señor. ¡Qué bendición! Habla en Filemón, verso 24, de que Juan Marcos era su colaborador también, no solo su consuelo, no solo su compañero en la cárcel, no solo el que le atendía al viejo misionero allí en la cárcel, era un colaborador de verdad. Y de aquel que antes Pablo creyó ser indigno de acompañarle en su viaje, ahora escribe cuando le dice a Timoteo en el capítulo 4, verso 11, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Se podrá decir de mí? ¿Se podrá decir de ti, hermano, que ahora eres útil para el ministerio, para el servicio del Señor?
reclamarán tu presencia porque eres útil. Amoldemos nuestra vida al modelo que el Señor nos ha dado en el Nuevo Testamento. Luego hemos leído en 1 Pedro, el capítulo 5, versículo 13. Ahora aparece en Babilonia con Pedro. Trabajar para el Señor en un lugar como Babilonia, sin duda no era fácil. Pero Marcos ya no fluctuaba como antes. Ya no era enclenque en sus decisiones y en sus servicios para el Señor como antes, sino que ahora es fuerte en Cristo, fortalecido por su Espíritu, y está junto al otro siervo de Dios, al pescador de Galilea, en Babilonia. Es otra vez un humilde servidor. Y tal es su adhesión a Pedro y su solicitud por él, que el apóstol le llama mi hijo. Algunos llamados padres de la iglesia, historiadores, dicen, atestiguan que Marcos fue intérprete y fue también amanuense el que escribía las cartas de Pedro en sus últimos años. Inclusive que el Evangelio, según Marcos, fue escrito por Marcos, pero dictado por el apóstol, quien por su gran humildad y modestia no quiso que su nombre apareciese como autor. ¡Qué maravilla se puede decir de la gracia divina, de la gracia del Señor, que nos encontró en el pecado, nos halló, nos salvó, la gracia divina que restauró, la gracia divina que quiere seguir utilizando a quienes se apoyan íntegramente en el Señor. Dios bendiga la meditación que hemos hecho de Marcos Evangelista, su fracaso y sus triunfos, y nos ayude a seguir y andar en el camino del Señor hasta que cerremos nuestros ojos o hasta que Él venga pronto a llevarnos.